fue el rol de los sectores populares en la Revolución de Mayo? En la Revolución de Mayo, concretamente dicha, es decir, lo que pasó el 25 de mayo es un rol bastante menor, ¿sí? Es decir, fue un movimiento sobre todo dirigido por personajes que pertenecían a la clase alta de la época, a la élite, le decimos, todos los próceres, todos los que formaron el primer gobierno son personajes de sectores sociales altos, y hubo alguna participación quizá, no lo sabemos bien porque a veces los documentos son escasos, ¿no? Entonces, y nosotros trabajamos con documentos para poder decir las cosas que decimos. Entonces, sabemos que hubo 400 personas que, por ejemplo, firmaron el petitorio por el cual se formó la Junta, pero en esa época la mayor parte de la población no sabía firmar, es decir, no sabía escribir, con lo cual no sabemos si había otra gente que apoyó. French y Beruti, dos personajes muy famosos y que en ese momento eran como agitadores políticos, firmaron en ese famoso petitorio diciendo yo firmo por mí y por 600 más. Si había 600 más de verdad, si estaban inflando los números, evidentemente alguna gente los estaba siguiendo, pero lo que sabemos es que en esa época nadie señaló que hubo una participación popular, o sea, del bajo pueblo, realmente como algo decisivo. En cambio, a partir de 1810, sí, después de 1810, sobre todo después de 1811, la participación popular se convirtió en algo muy importante. Y sí, la gente de la época que escribía empezó a señalar que gente de poncho, gente de común, estaba participando políticamente. Pero eso fue cuando realmente empieza la revolución, que es a partir de 1810, no tanto en la Revolución de Mayo, ¿sí? ¿Por qué de las revoluciones que se sucedieron entre 1810 y 1816, la única exitosa fue la nuestra? Es una pregunta que se hizo muchas veces en la historia argentina y que lamentablemente muchas veces la respuesta lo que hacía era reafirmar cierto orgullo inflado de lo argentino y particularmente de lo porteño, esa idea de que Buenos Aires es la capital invicta que nunca había sido derrotada, que puede estar bien planteado, pero el problema es lo que está implícito ahí, que es, bueno, el resto de las capitales o el resto de los pueblos americanos no le fue tan bien. Y esto se traduce después en otra idea que aparece con mucha fuerza, la idea de que los argentinos liberaron Chile y Perú a través de San Martín. En realidad esto tiene que ver con el problema de plantear la idea de la nación como sujeto protagonista de esta historia, cuando en realidad, como veníamos comentando recién, tiene que ver con los pueblos americanos que buscan organizarse y darse una nueva forma de organización política, emancipándose de España. Ahora, hay respuestas para esto. Una posible tiene que ver con la menor capacidad de poder tener un centro de poder de las autoridades coloniales en el Río de la Plata, que en realidad el lugar más importante que tenía en ese sentido era el puerto de Montevideo, que era el apostadero naval español. Pero cuando se produce la resistencia de Montevideo contra la Junta de Buenos Aires, estalla el levantamiento de la campaña oriental que nosotros conocemos a través de su dirigente más importante, que fue José Artigas. Con lo cual, la capacidad que tienen los españoles en la zona de Buenos Aires y del litoral de poder conquistar a Buenos Aires y a los pueblos que Buenos Aires está gobernando en ese entonces, muy poca. No pasa lo mismo en Chile, que después que crea una junta propia, el virrey de Perú logra reconquistar Chile. Lo mismo pasa en lo que actualmente es Colombia y Venezuela. Son lugares que son reconquistados. Y la otra cuestión importante es que Buenos Aires, desde 1806, tiene milicias que son producto de la militarización que provoca las invasiones inglesas. Entonces, la propia ciudad tiene un grado de movilización política y militar muy importante, que también hace que, bueno, conquistar esa ciudad hubiera implicado algo bastante costoso, incluso tendría que haber venido un ejército muy importante. Y finalmente, porque la propia España estaba en guerra contra Francia durante unos cuantos años. Cuando nosotros pensamos en la guerra de independencia, tenemos que pensar que buena parte de la guerra de independencia es una gran guerra civil en América, en el sentido de que están peleando americanos de un lado y americanos del otro, españoles de un lado y españoles del otro, por más que se identifiquen de distinta manera. Y pelean sectores populares de un lado y del otro, ¿no? Entonces es algo mucho más complicado que una mera guerra de independencia o anticolonial, aunque se va transformando en esto.